Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que puede conducirnos en ese tiempo y llevarnos hasta el final en bendición. Qué bueno que estén con nosotros. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por estos espacios para ser edificados en nuestro corazón. En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de ser muy conscientes de Dios. Hablamos de que Dios es consciente de nosotros todo el tiempo, pero por nuestra ceguera, por nuestra sordera, por la dureza de corazón, no somos conscientes de Él. Nosotros no somos conscientes de Dios. Y por esa inconsciencia que manejamos en nuestro corazón, tomamos decisiones en nuestra propia humanidad, nuestra carne, y finalmente cometemos muchos errores. Pero cuando somos conscientes del Señor, vamos a ser dirigidos por Él, por su palabra, y somos llevados a los lugares donde Él quiere que realmente nosotros estemos. Hace 8 días tocamos el tema de Agar, que fue una mujer que en su inconsciencia quiso huir de su señora Sara, hasta que el Señor se la encuentra y le dice, ve y ponte sumisa. Y esa sumisión que experimentó Agar, pues le proporcionó bendiciones de Dios. Hizo que Dios más adelante la bendijera de una manera especial a ella, a su hijo, y que hiciera de ella y de su familia una nación muy numerosa. Así que qué importante es que estemos conscientes de Dios en nuestras vidas. Y alcanzamos a tocar un poco acerca de Moisés y quiero que retomemos ese liderazgo de Moisés. Vamos a mirar Éxodo en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Señor. Vemos que el liderazgo de Moisés, el Señor está dando inicio a un liderazgo tremendo como fue el liderazgo de este hombre, de Moisés. Pero hay una manera en que el Señor llama la atención de Moisés y es a través de una zarza ardiendo. Seguramente Moisés ya había visto muchas zarzas arder en el desierto, pero lo que le llama la atención de esta zarza es que la zarza no se consumía. O sea, Dios a través de algo natural llama la atención de los sentidos de Moisés, utilizando un evento natural. Recuerda que Dios es Dios espíritu. Por supuesto, nuestros ojos naturales no pueden ver a Dios espíritu, ¿sí? Pero el Señor llama nuestra atención aún a través de nuestros sentidos naturales. En este caso, lo está haciendo con una zarza que está ardiendo. Y una cosa importante es que cuando Moisés ve la zarza que está ardiendo, que le llamó la atención, él se dirige hacia la zarza. O sea, Dios llama la atención de Moisés, pero él no ignoró esa señal que Dios estaba estableciendo para él. O sea, él mostró interés por lo que estaba mirando en ese momento. Y qué importante es esta parte, porque cuando Dios hace un llamamiento a una persona, de alguna manera le llama la atención y le llama la atención a través de su familia, a través de un evento natural como fue esto, que una zarza natural que no se consumía. O sea, hay señales, hay formas en que el Señor llama a una persona, una a través de un sueño, de una visión. Es una revelación sobrenatural a un ser natural. Y cuando el líder o la persona presta atención de lo que el Señor le está diciendo, se puede abrir una puerta muy preciosa al mundo de la revelación.
Dios se manifiesta a los seres humanos de diferentes maneras, como lo declara en la Escritura. Joel declara que el Señor derramaría su espíritu sobre todo género humano, que habrían visiones, sueños, revelación. Así que si el ser humano presta atención a esas manifestaciones de Dios en su vida, su liderazgo o su vida espiritual va a crecer bastante. Pero si el Señor le muestra una visión a alguien, le da un sueño, le muestra una señal como esta de una zarza ardiendo y la persona no muestra ningún interés, sino que sigue su vida cotidiana sin preguntar, sin acercarse al Señor, pues finalmente no va a llegar muy lejos en su vida espiritual. Entonces, qué importante es que cuando el Señor nos dé estas señales para llamar nuestra atención, nosotros podamos tener esa responsabilidad de ir y mirar, de preguntar, de indagar qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Y una cosa importante acá en estos textos es que dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y recuerda que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Este ángel no es cualquier ángel. Recuerda que los ángeles del Señor no aceptan adoración, no permiten que se les ofrezca en el Antiguo Testamento sacrificios, holocaustos, no permiten que los seres humanos se postren ante ellos. Pero el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento sí lo permite. Gedeón, por ejemplo, le ofreció sacrificio al ángel de Jehová, o le ofreció ese carnero con esa sangre, y el ángel lo aceptó. Josué también tuvo un encuentro con el ángel de Jehová y recibió esta misma palabra: quita el calzado de tus pies porque la tierra que tú estás pisando es santa. Y Josué se postró ante el ángel de Jehová y el ángel aceptó esa adoración, aceptó esa humillación. Entonces, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús manifestándose a estos hombres, llamando la atención de ellos. Entonces vemos a Moisés prestando atención a la señal que el Señor le está dando en este momento, y es supremamente importante. Cuando el Señor te toca, te aflige o te bendice, debes ir al secreto y rendir adoración, rendir humillación delante del Señor. Tú ves allí en Hechos, en el capítulo 9, cuando el Señor se le manifiesta a Saulo de Tarso. Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que no tiene respeto en ese momento porque no conocía realmente al Señor. Dios se le presenta en el camino cuando él va hacia Damasco y dice que le rodeó con un esplendor de luz y lo derribó. Saulo cae al suelo y escucha una voz que le declara: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz tan potente que no solamente la escuchó Saulo, sino que también la escucharon los hombres que estaban a su alrededor. Pero tú ves una gran diferencia. Todos escucharon la voz de Dios, pero los otros hombres huyeron. Pero Saulo se quedó allí esperando más y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le declara: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando, cuando Saulo manifiesta ese interés, cuando Saulo le pregunta al Señor: ¿quién eres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Empieza a recibir dirección de parte de Dios. Y el Señor ya le declara: entra en esta ciudad y espera, porque allí se te dirá lo que tú debes hacer. ¿Qué hizo Saulo en ese momento en que es tocado por el Señor, en que es derribado por su presencia? Dice la escritura que a partir de ese momento Saulo entra en un tiempo de oración y de ayuno. Lo declara Hechos capítulo 9. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando el Señor te da una palabra? ¿Qué haces tú cuando de pronto vienes al culto y escuchas una palabra que logró como lastimarte? Porque a veces la palabra nos lastima, a veces la palabra nos hace caer en cuenta de nuestros errores, a veces nos provoca como ira, indignación. Uno dice: estoy enojado, esa palabra que dieron hoy allá en el culto me molestó bastante. Pero ¿qué haces tú cuando sientes eso? Cuando sientes enojo, cuando sientes admiración, cuando escuchas una palabra que sientes que es para tu vida. Porque Saulo de Tarso, cuando escuchó esa voz que le declara: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente lo que él hace es
entrar en un tiempo de oración y de ayuno esperando respuestas, esperando que el Señor le hable un poco más acerca del asunto y que lo dirija a través del poder de su Santo Espíritu. Entonces, vemos que la gente, los líderes que realmente el Señor está llamando y que tienen un corazón dispuesto para el Señor, realmente van a mostrar un interés muy grande por las cosas de Dios y no van a tomar una actitud pasiva, sino que se van a poner activos en el mundo del Espíritu. En este caso, Saulo toma esa posición de oración y de ayuno delante del Señor. Moisés corrió a ver por qué la zarza no se consumía. Otro caso que vemos en la palabra es el caso de Nehemías, que cuando llegan los amigos de Jerusalén y le dicen, Jerusalén está en aprietos, bastantes aprietos, y él escucha esa calamidad que está sucediendo con su pueblo, declara en Nehemías capítulo 1, versículo 4, que cuando él oyó esas palabras, dice, se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Entonces vemos estas posiciones que ellos toman, son posiciones responsables. Porque si a ti te dicen, viene un juicio para la ciudad, viene un juicio para Manizales, y tú dices, ay no, qué pesar, y sigues en tu vida cotidiana para arriba y para abajo y no preguntas nada, si tú escuchas que viene una calamidad, que gente está en grandes problemas, que de pronto un miembro de la iglesia está sufriendo un ataque demoníaco, etcétera, pero tú solamente dices qué pesar, y sigues tu vida como si nada sucediera y no te pones en la brecha por esa persona, no preguntas, no indagas frente a estas cosas que están sucediendo en lo natural, creo que tu liderazgo no va a ir hacia ningún lado, porque el líder se acerca y mira por qué causa la zarza no se está consumiendo, porque esa fue la manera de Dios llamar la atención de su siervo, de Moisés. También cuando le habla a Saulo, lo derriba, su manera de estremecer fuertemente la vida de Saulo fue derribándolo y dejándolo ciego por 3 días. Pero cuando ellos oraron, le preguntaron a Dios y se metieron en el secreto con el Señor, Saulo, por ejemplo, vio en una visión a un hombre que se llamaba Ananías, que venía, le ponía las manos encima, oraba por él para que recobrara la vista. Cuando Nehemías tomó la posición de orar, ayunar y buscar al Señor, Dios le dio gracia con aquel rey para que le otorgara cartas, para que le diera provisión, para que él fuera a su tierra a restaurar a su nación. Y ahí es donde se ve la gran diferencia de los líderes buenos y los líderes mediocres. Los líderes buenos entran allá, al secreto, preguntan, indagan, hasta que obtienen una respuesta. En este caso, Moisés se acerca a la zarza y empieza a recibir luz, revelación del Señor. Dios empieza a manifestarle muchas cosas, muchos de sus planes con su pueblo Israel para traerle libertad de la tierra de Egipto. La otra es que cuando Moisés se acerca a la zarza, cuando el Señor lo llama, en ese momento Moisés tiene 80 años. Recuerda que una vez Moisés ya había salido a ver a sus hermanos, lo menciona en el capítulo 2, versículo 11, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Dice que Moisés salió a ver a sus hermanos y en Hechos 7, en el capítulo 23, declara que cuando Moisés hace esto que acabamos de leer, tiene 40 años. La primera vez que él aparece en público, tiene 40 años y lo vemos con mucha fuerza natural, porque ahí dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, cuando Moisés sale a ver a sus hermanos a los 40 años, sale con mucho impulso, sale como voy a defender a mi gente, pero sin revelación, sin escuchar qué era lo que Dios deseaba para su pueblo, sin tener el respaldo y el apoyo de Dios. Porque si tú eres un líder de Dios, jamás te vas a comisionar a ti mismo, jamás te vas a poner planes y metas en tu ministerio
que el Señor no te haya dicho, porque quiero anticiparte que todo plan que haya salido de tu corazón, que tú hayas planeado, que tú hayas idealizado, lo que Dios no te dijo, eso va a fracasar. Porque si somos siervos de Dios, somos embajadores de Él y vamos a hacer lo que Él nos envíe a hacer. Jamás un líder de Dios puede planear cosas sin que Dios se las haya dicho. Porque todo lo que se planee fuera del propósito del Señor va a fracasar. Moisés sale a los 40 años, tiene mucha fuerza natural y finalmente mata al egipcio y lo que hizo fue meterse en problemas. Finalmente él tuvo que huir. Entonces, en las cosas de Dios, en el mundo del espíritu, nosotros no podemos aplicar la fuerza natural, porque en ese caso todo nuestro mover, nuestra dirección viene de Dios. Recuerda que en Juan capítulo 15 Jesús declaró: yo soy la vid verdadera, ustedes son ramas, son pámpanos. Si la rama se desprende de la vid, se seca, no sirve más para nada, solo para ser echada en el fuego. Y declara una verdad que la iglesia necesita meditar en ella. Y dice Jesús, porque separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Una verdad que rige el universo, que rige nuestras vidas, que en todo momento debería estar presente, pero que a nosotros se nos olvida con mucha frecuencia, que separados del Señor, nada, absolutamente nada, nosotros podemos hacer. Vemos en la Biblia algunos casos de personas que intentaron hacer cosas sin que el Señor se las dijera o sin tener la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando David sube a su reinado, e intenta traer el arca de Dios a Jerusalén, tiene un deseo muy grande de traer el arca, de tener al Señor ahí presente. Y lo vemos en los salmos, como David extraña al Señor constantemente, desea vivir en el mismo lugar con el Señor. Y es un deseo tremendo, es un deseo hermoso y que el Señor valora también y que apoya, porque David quería vivir en el mismo lugar con Dios, tanto que el ejemplo de David es citado en la Biblia para el último tiempo, cuando el Señor declara que Él restauraría la casa, la choza caída de David, o sea, el hecho de que Dios y el hombre convivieran en el mismo lugar. Entonces vemos a David como un gran ejemplo, pero la primera vez que él intentó trasladar el arca, no preguntó cómo es que se trasladaba el arca de Dios. Tampoco consultó la Biblia a ver qué decía de cómo debía trasladarse el arca. Consiguió una carreta nueva, bueyes muy enteros, bueyes muy buenos también, para llevar el arca de Dios en esa carroza. Recuerda que en alguna aldea el arca tropieza, los bueyes tropiezan y parece que el arca se va a caer de la carroza. Entonces uno de sus guerreros, un valiente de ellos, piensa, no puedo dejar que el arca se caiga, y extiende su mano para impedir que el arca caiga de la carroza, y cayó muerto. Y esto perturbó a David. Pero ¿por qué si yo lo quiero hacer de todo corazón? Quiero llevar el arca a Jerusalén, yo quiero estar cerca de Dios. Pero es que el arca de Dios no se podía llevar así. Dios había asignado a un grupo especial para eso, y es la familia de los levitas. Esa tribu de Leví era la encargada de transportar el arca, y el arca no podía ir sobre una carroza. El arca tenía que ir en los hombros del sacerdote, porque desde el principio, cuando el Señor da esas órdenes, liga el arca de Dios, la presencia de Dios, con el corazón del ser humano. Entonces, no puede el sacerdote ir por un lado y el arca de Dios por otro. No puede ir el arca en una carroza tirada por bueyes y el sacerdote por otro camino. No, es que la presencia de Dios está ligada, debe ir ligada íntimamente al corazón del sacerdote, a los hombros del sacerdote. El sacerdote en sus vestiduras tenía en el pecho, el pectoral, tenía 12 piedras preciosas, y en los hombros tenía también 2 piedras de ónice donde estaban tatuados, donde estaban grabadas los nombres de las tribus de Israel. Así que el sacerdote lleva en su vida una carga, la carga del pueblo de Dios sobre sus hombros,
pero no solamente sobre sus hombros como si fuera simplemente una responsabilidad, sino también sobre el pecho, que habla acerca del amor, que habla acerca de la entrega, de hacerlo porque amo verdaderamente lo que estoy haciendo. Así que es una carga que Dios pone en los hombros, pero también pone en el pecho, en el corazón. Ese es el líder de Dios. Y aparte de eso, lleva el arca de Dios sobre sus hombros. O sea, va íntimamente ligado a la presencia del Señor. David no lo sabía. Y no lo sabía porque no consultó, porque no preguntó. Entonces, lo que hacemos en la fuerza natural, así parezca muy hermoso, genuino, etcétera, pues nos puede traer mucha calamidad a nosotros y a la gente que nos rodea. Vemos también allá en Levítico capítulo 10, dos hijos de Aarón, el día que estaban inaugurando el templo, que les dio por ofrecer un incienso extraño. Sabiendo que Dios les había dado la fórmula para preparar el incienso, el aceite de la unción, en la casa de Dios se tienen que hacer las cosas a la manera de Dios. Debemos entender eso, líderes, pastores, cualquiera que sea tu ministerio. En la casa de Dios hay que hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Nadab y Abiú ofrecieron un incienso extraño delante de Dios, fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho cómo era su comportamiento y qué se debía hacer en la casa del Señor. Así que ellos lo que hicieron fue mostrar una rebeldía impresionante hacia las cosas del Señor. Entonces, por eso te digo, esa fuerza natural que nosotros los líderes tenemos tiene que ser aplacada por el Señor. No nos podemos inventar cosas para traer a la gente a Cristo. Yo recuerdo que hace muchos años eh, vi una estrategia de algún pastor para traer gente al Señor, hombres al Señor. Entonces se iba a hacer campañas en las calles y se llevaba a las niñas hermosas de la congregación y las vestía como prostitutas prácticamente porque les ponía unos pantalones tan apretados que no sabíamos cómo se ponían esos pantalones, así todas sexy para atraer a los hombres, cosa que cuando ellos se acercaran, decía él, a ver estas niñas tan hermosas y tan apretaditas, entonces yo les doy un mensaje así de arrepentimiento. Les hablo de Cristo, los atrapo ahí y les hablo del Señor. Y uno dice, mala idea, muy mala idea, porque si yo atraigo a la gente del mundo con la carne, entonces ¿cómo voy a sostener el ritmo en la iglesia? Les tengo que seguir dando mucha carne para que ellos se sientan muy complacidos. Entonces, si yo les puse de carne, ¿qué me toca seguir dándoles? Pura carne. O sea que vamos a convertir la iglesia en un circo, en un lugar donde vamos a hacer una cantidad de shows espectaculares. Vamos a hacer reuniones para todo, para perritos, para gaticos, para hijos, para hijas, para papás, para mamás, para costuras. Vamos a hacer pintura, vamos a hacer de todo para mantener a la gente contenta. Y la iglesia no es eso. Tú no ves a Juan el Bautista preparando una clase de costura o de pintura para que las mamás del pueblo llegaran al Señor. Él soltó un mensaje de arrepentimiento y ante ese mensaje la gente se volvió a Dios. Porque es que la iglesia no es para que la gente aprenda a coser, ni a bailar, ni a danzar, ni a pintar, ni a nada de eso. La iglesia es para acercarnos a Dios, para ser parte del cuerpo de Cristo, para que aprendamos a renunciar al pecado y a vivir en santidad. Entonces, por eso hay muchos líderes que no entendieron cómo era con el Señor y se convirtieron en unos, perdónenme la expresión, unos payasos, hicieron de su congregación unos circos para divertir a la gente. Y la iglesia no es para divertir y para animar la carne de nadie. La iglesia es un lugar donde se busca a Dios de todo corazón, donde imploramos su favor, donde nos arrepentimos y donde somos transformados en nuestro carácter. Entonces, cuando tú ves esto, te das cuenta por qué a los 40 años que sale Moisés no pasó absolutamente nada. O sea, Dios dice, no, todavía no es tu tiempo, muchacho, estás muy entero, tienes mucha fuerza natural y con esa fuerza natural tú vas a causar un gran desastre en medio de mi pueblo. Imagínate, salió a ver a sus hermanos y a matar gente, como hablábamos hace 8 días. Un líder con tanta fuerza natural se va a convertir en un asesino de ovejas,
empezar a matar gente y a enterrarla para que nadie se dé cuenta del asunto. Entonces, no era el tiempo de Moisés, porque todo se debe hacer en el tiempo de Dios. Y mira este detalle, no sé si tú has sido consciente de este detalle. Mira, en el capítulo 2, versículo 15, dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y ese detalle es, pero tremendo, tremendo ese detalle de que las hijas de Jetro, de Reuel, van y le dicen a su padre, un varón egipcio nos ayudó. Y resulta que el varón egipcio, ¿quién era? Moisés. O sea, si tú hubieras visto a Moisés en ese momento, no hubieras pensado que él era hebreo, porque él era hebreo de corazón, pero físicamente se veía como un egipcio. Y ahí es donde está el detalle y por qué todavía Moisés no podía ejercer ese liderazgo que el Señor le había asignado. Porque entre Moisés y un egipcio en ese momento no había ninguna diferencia. Un corazón hebreo con vestidura egipcia. Jamás lo vamos a lograr de esa manera. Porque la iglesia ha dado, bueno, la iglesia tibia, no la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia siempre está ardiendo en fuego y en pasión por el Señor. Pero los que se dicen ser iglesias, pero que son muy tibios, dicen tener corazón para Dios, pero están vestidos de egipcios. Y la gente lo puede ver. Y ahí es donde las personas dicen, bueno, pero ¿por qué si tú vas a esa iglesia todavía estás fumando marihuana? ¿Por qué si vas ahí a la iglesia y yo te veo que tienes tus fiesticas allá y te estás embriagando? ¿Por qué si tú dices que vas a una iglesia cristiana estás diciendo groserías? ¿Por qué me estafaste en este negocio? ¿Por qué tú te remangas a pelear conmigo si tú eres hijo de Dios? Entonces ahí es donde vemos por qué es tan importante el detalle de que Moisés, cuando lo vieron las hijas de Jetro, no lo identificaron como hebreo, sino que dijeron, un egipcio nos ayudó. ¿Ves? Entonces, mucha gente que dice que es del Señor, pero que están vestidos de egipcio. No, su comportamiento es así como se comporta el mundo, tal cual. O sea, no hay ninguna diferencia. Y eso es desastroso. Desastroso porque con esa clase de testimonio es muy difícil atraer a la gente al Señor y a honrar al Señor. Por supuesto que así no se honra a Dios. En Segunda de Corintios, en el capítulo 6, del 14 al 17, el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18 se los voy a encimar. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, establece un paralelo el Señor y dice, bueno, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. No quiere decir que no nos relacionemos con la gente que no cree en Dios. Habla acerca de establecer unidad con ellos, de tener relaciones sentimentales, de tener negocios, de tener unidad allá en proyectos con personas que no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos problemas.
Yo no puedo empezar, por decir algo, una relación sentimental en yugo desigual y decirle al Señor, y ya después de verme en problema, empezar a orar y ayunar para que el Señor cuadre lo que está descuadrado desde el principio. Entonces, las personas empiezan esa clase de relaciones, negocios con personas que no deberían hacerlo. Y ya después son llorando y ayunando y orando, Señor, cuadra esto. Y el Señor dice, oye, es que, ¿sabes cuál es tu problema? Que no habías leído 2 Corintios 6:14, que dice que no te unas en un yugo desigual. No, yo sí lo había leído, pero es que el otro problema es que soy muy rebelde, o sea, no me importa lo que tú digas. Y por no importarme lo que Dios dice, es que me meto en unos tiempos de aflicción tan impresionantes, porque después estoy queriendo cuadrar lo que el Señor desde el principio me dijo que no. Es como Acán. Acán entró allá a Jericó y tomó del anatema. Se tomó allá unos lingotes de oro, unas monedas de plata, un manto babilónico y lo escondió en su tienda. Es como si acá no hubiera dicho, bueno, Señor, entonces para que esto sea santificado, voy a diezmar de esas monedas y voy a diezmar de esos lingotes de oro y le voy a regalar ese manto a una persona pobre. Y resulta que el Señor había dicho que no tocaran nada. Eso ya no se podía santificar. Era algo que le correspondía al Señor. Todo lo que era de tela y eso tenía que ser consumido en el fuego, y el oro y la plata tenían que ir allá al templo. Así fue como Dios lo dijo. Ya no había manera de santificar lo que desde el principio estaba maldito. ¿Ves? Entonces, a veces empezamos lo que Dios nos dijo que no podíamos tocar, que no podíamos empezar, y después somos llorando, diciéndole al Señor, cuadra esto, cuadra, y ayunando y llorando que porque Dios no nos responde. Y dice, es que yo nunca te dije que lo hicieras. De hecho, te dije que no lo hicieras, pero tú lo hiciste. Ahora es la aflicción en la que te metiste por desobediente. Entonces, por eso es muy importante que el líder de Dios tenga corazón de hijo de Dios y también vestiduras de hijo de Dios, porque que no, que yo tengo corazón para Dios, pero estoy vestido de egipcio. Entonces nada hacemos porque finalmente no lo vamos a lograr así. El Señor dice no a las mezclas. No se puede mezclar la justicia con la injusticia. Declara acá la luz con las tinieblas, Cristo con los demonios, con Belial, el creyente con el incrédulo, el templo de Dios con los ídolos. Que yo soy de Dios. Ahí porque tengo unas luchitas por los pecados sexuales. Yo sí soy de Dios, yo tengo corazón de Dios, ahí porque estoy en fornicación, pero ahí el Señor me va tocando, ¿cierto? Entonces mezclas esos pecados sexuales, ves pornografía, películas de terror, películas de demonios, películas violentas, robas, tienes esos ataques de ira constantes, esas reacciones equivocadas, eres una persona súper rencorosa. Entonces uno dice, no, mira, puros vestidos de egipcio. Pero tú dices que tienes corazón para el Señor, pero debería verse afuera. Pues si eres un hijo de Dios, debería verse afuera. Pero ¿cómo que tú eres un hijo de Dios y lo que vemos afuera es una persona rencillosa, que le da rabia por todo, que pelea por todo, que llamas a todo el mundo a vaciarlo, a mandarle mensajes ahí de y no me importa y toda esa clase de reacciones equivocadas? Entonces uno dice, no, realmente tú eres un pésimo líder. Tú eres un líder desastroso. No lo vas a lograr. No vas a lograr agradar a Dios, pero lo que sí vas a lograr es destruir a mucha gente. Lo que vas a lograr es hacer que el nombre de Dios sea blasfemado, porque nadie va a aceptar tu liderazgo así. Entonces, Dios saca a Moisés al desierto para purificar ese liderazgo, porque esa mezcla lo iba a destruir. Eso de corazón de hebreo, pero vestiduras egipcias, por supuesto que lo iba a destruir. Entonces Dios saca a Moisés al desierto para tratar con él. Y me impacta que varios hombres de la Biblia que fueron sacados de esta manera, el Señor les pone un ejercicio y es lo que yo llamo la terapia de la oveja. Dios saca a Moisés al desierto y deja de ser un príncipe egipcio, un hombre que está allá en el palacio recibiendo manjares, siendo tratado con honores,
con su educación egipcia, siendo de pronto admirado por la gente, y lo pone a pastorear ovejas. Sale al desierto a pastorear ovejas. Pastorear ovejas es un ejercicio que el Señor hizo con varias personas. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 33. ¿Cómo es el corazón de aquel que pastorea las ovejas? Del 13 al 14. Dice, y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Muy diferente el corazón de un pastor al corazón de un líder atravesado. Porque este líder que lleva ovejas no es brusco, no está corriendo, no está obligando a nadie a correr, ¿sí? Porque si Dios te ha delegado esta función y te ha puesto a liderar un lugar, tú no puedes poner a la gente a correr, no la puedes poner al servicio tuyo, no la puedes poner a hacer a lo que a ti te place que ellas hagan. Como quien dice, tengo una congregación, tengo un grupo de súbditos que tienen que humillarse y correr al ritmo que yo corro. Aquí el líder disminuye la velocidad, por supuesto que tiene corazón fuerte para el Señor, pero disminuye su velocidad natural para ir al paso de los más débiles, de los más frágiles. Se toma tiempo para guiar, para fortalecer, para llevar adelante. Sí, no está estrujando a nadie, no está empujando a nadie, porque recuerda que el pastor va delante de las ovejas, las llama por su nombre y ellas le siguen. El que está arriando ovejas, el que está empujando las ovejas, de pronto es el que se las quiere comer, o sea, el que las quiere llevar allá al degolladero. Pero el pastor no tiene que gritar, no tiene que alzar la voz, porque las ovejas distinguen la voz del pastor. Vemos acá a este hombre, Jacob, es Jacob cuando se encuentra con Esaú, bajando la velocidad, pensando, estas ovejas y estos niños necesitan cuidado. Tenemos que ir al ritmo de ellos no van a ir al ritmo mío porque es imposible. Pero él se baja para ir al ritmo de las más débiles. Y en el capítulo 38 del 31, perdón, Génesis 31, del 38 al 41 dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Este es el trabajo de un pastor. No es el que está pensando en comerse las ovejas de otros, sino en cuidar. Hay momentos difíciles, hay noches donde uno se desvela pensando en alguna situación, orando por alguien, donde muy temprano también está buscando al Señor a favor de este pueblo. Así es el comportamiento, ¿ves? No es el que sale con brusquedad a dar órdenes. No es que la iglesia no necesita capataces. La iglesia necesita hombres y mujeres que están alineados con el corazón del Señor para que podamos llevar a un pueblo hasta el lugar donde Dios lo quiere llevar. Y en Primera de Samuel capítulo 17 vemos a otro pastor, a David. Dice el versículo 34 del capítulo 17 de Primera de Samuel. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí vemos otra faceta del pastor, uno que arriesga su vida, uno que pone su vida para que las ovejas puedan vivir, uno que no le está huyendo a los problemas, que enfrenta al león y al oso, uno que se mete en el secreto para derribar
esas potestades demoníacas que a veces se quieren entronar sobre nuestra gente. Uno que está humillado pidiéndole al Señor, líbranos de opresiones demoníacas, libra a nuestro pueblo de esas opresiones espirituales. Uno que está ahí cogiendo autoridad, levantándose con poder en el espíritu para poder traer defensa sobre un pueblo, ¿sí? Porque un líder que no respeta la unción, que no busca al Señor, ¿qué autoridad tiene frente a los demonios? Recuerda que en Hechos, los hijos de Exeba intentaron echar fuera un espíritu y el espíritu les dijo, ¿y ustedes por qué hacen esto? Y ellos le dijeron, en el nombre de Jesús al que predica Pablo. Y le dice, bueno, a Pablo lo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? ¿Ustedes quiénes son? Los golpeó y los sacó de esa casa totalmente desnudos, desnudos. Si tú eres un líder de Dios y no has conseguido autoridad en el secreto, no tienes nada. ¿Cómo vas a enfrentar las tinieblas? Con una cantidad de deshonras al Señor, con una cantidad de malos ejemplos, de testimonio pésimo. Por supuesto que el enemigo te va a desnudar y te va a dejar tirado en la calle mostrando tu desnudez, mostrando todos solo tus errores, tus maldades, etcétera. Pero el hombre y la mujer del Señor que están en el secreto, el enemigo no es que nos respete a nosotros, respeta la unción que el Señor ha puesto en nosotros, respeta el nombre de Cristo al cual teme, respeta la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y la presencia de Dios no cae del cielo de cualquier manera. O sea, no es que uno va por ahí y pum, le cayó la presencia de Dios. No, vea ese líder, le cayó encima la presencia de Dios. No, es un trabajo en el secreto. Es buscar al Señor con intensidad, es anhelarlo de todo nuestro corazón, es orar, es ayunar, porque el Señor dijo que Él se dejaría encontrar de los que le buscaran de todo su corazón, dice el profeta Jeremías. Ustedes me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Entonces, este ejercicio, que digo yo, la terapia de la oveja para formar el corazón del líder, porque las ovejas tienen una condición de mucha fragilidad. Las ovejas tienen poca vista, son medio sorditas, son muy torpes, son lentas, no tienen velocidad. Tú ves que hay unos animales que no tienen mecanismos de defensa, pero son veloces. Así que la velocidad les sirve para escapar de las garras de su depredador. Pero la oveja no tiene velocidad, no tiene garras con cuales defenderse, no tiene cachos para, no, nada, es un animal totalmente indefenso. Y aparte de eso es muy apetecible, su carne se puede comer, su lana sirve para hacer abrigos, etcétera. Así que imagínate un animal en esas condiciones, todo de la oveja sirve y aparte de eso es totalmente indefensa. Ese animal existe y puede sobrevivir cuando está en las manos de un buen pastor. Entonces, ¿cómo Dios trata al hombre de él? Saca a Moisés al desierto y lo pone a practicar con ovejas. Así que Moisés tenía que estar pendiente del oso, del león, del depredador, del frío, del calor, de qué pastos ellas se pueden comer, que no se vayan a comer un hongo por ahí venenoso, etcétera, de llevarlas de un lugar a otro buscando alimento, buscando esa provisión. Y creo que ese trabajo con la oveja va moldeando el corazón del líder, porque un líder sin una oveja, ¿qué clase de líder tenemos? O sea, si no nos ocupamos de pastorear a una oveja, entonces ¿en qué consistiría nuestro liderazgo? Y cuando nos metemos con la oveja va formando en nosotros varias cosas. La oveja forma en el corazón del líder compasión, misericordia, generosidad, nos impulsa a tener esos tiempos de sacrificio, a buscar a Dios a favor de su gente. Así que si quieres crecer como líder, necesariamente debes tener una oveja a la cual tú le des un pastoreo, ¿sí? Recuerdo que hace muchos años, como en el 2001, estuve en un barrio muy peligroso de la ciudad, un barrio que tenía paramilitares,
guerrilla, delincuencia común. Y estuve en ese barrio y el Señor me dio gracia con las personas. Tuvimos un liderazgo muy bonito allí, donde pues el grupo de la célula tenía más o menos como 50 personas y se formó un grupo de jóvenes más o menos como de 130. Y yo estaba muy contento por ese trabajo porque los líderes que estaban en esas células de jóvenes eran del mismo barrio, muchachos que habían sido pandilleros, que habían soltado sus navajas, algunos de ellos sus armas de fuego para cargar una Biblia. Entonces, realmente la satisfacción que sentía era mucha porque veía que el fruto se estaba dando en ese lugar, estaba feliz con ese trabajo. Eh, en un año de esos tuve un golpe fuerte, una crisis familiar que golpeó mi corazón de una manera tan tremenda, me quitó mucha fuerza, me apagó bastante ese problema y aparte de eso, nuestros muchachos, los que estaban liderando el lugar, pues se enredaron en pecados sexuales, no tuvieron como la fortaleza de retener lo que el Señor les estaba dando y finalmente el trabajo se vino al suelo. Y yo salí del lugar con mucha decepción porque yo decía, ¿cómo es posible que se nos haya caído todo este trabajo? Y en algún momento le decía al Señor, Señor, fue inútil, fue en vano que yo hubiera estado ese tiempo allá, fue en vano haber dedicado ese tiempo, porque mira, la gente no está. Y el Señor me dijo, no fue en vano. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo que no fue en vano si no tenemos gente? O sea, estos muchachos se esparcieron por causa del pecado del liderazgo, se esparcieron. Y el Señor me dijo, sí, ellos no están, pero tu corazón en este momento no es el mismo. Y empecé a revisar mi alma, mi corazón, y me di cuenta que sí había pasado muchas cosas. Y es que aunque en muchos de ellos no hubo cambios radicales, contundentes, yo sí había cambiado. En mi corazón había pasado algo hacia la gente muy extraordinario. Aprendí a ver a la gente con compasión, con misericordia. Aprendí a vivir sus problemas, sus situaciones, a resolver muchos inconvenientes, a estar atento a la necesidad de un pueblo, a orar por un pueblo, a preparar una palabra para un pueblo, a estar ahí en medio de las ovejas que el Señor estaba levantando. Así que tal vez ellos no pudieron valorar lo que Dios hizo, pero en mi corazón sí fue cambiado. Así que pude entender que el Señor preparó un escenario para mi vida en ese momento, un escenario de transformación para poder delegarme un poco más. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con Moisés? El Señor trabajó en el corazón de Moisés de una manera tan tremenda que mira lo que declara Números en el capítulo 12. Números en el capítulo 12. Recuerda que María y Aarón se levantan contra el liderazgo de Moisés porque se enamoró de una dama que era morena, que era de color. Y ellos se levantan contra Moisés. Pero el capítulo 12 de Números dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces uno dice, tremendo, tremendo, porque esta enseñanza de mansedumbre es una de las perlas más preciosas que el pueblo de Dios puede adquirir. Jesús declaró en Mateo 11, del 28 al 30, de que toda persona que está cansada puede venir a Él para tener un reposo. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. El Señor nos ofrece reposo, pero en medio de lo que el Señor nos ofrece de reposo, también dice, lleven mi yugo sobre ustedes. O sea, sométanse, aprendan a seguir mi autoridad, sujétense a mi autoridad. Y el Señor declara, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre conviene al líder. La mansedumbre es muy saludable para la casa de Dios, porque un líder que no tiene mansedumbre es una perita en dulce para los demonios. Es un bocadito especial para las fuerzas demoníacas, para los espíritus inmundos, porque si no es manso, es soberbio. Una de dos. O el líder de Dios es manso o es soberbio. Y si es soberbio,
es un bocado muy apetecible para las huestes demoníacas. La ira, el enojo, esa impetuosidad, esa soberbia y ese orgullo, Dios mío, son, son cosas que nos atan tanto al mundo de las tinieblas, que nos hacen tan vulnerables a cualquier ataque a nivel espiritual. Entonces, por eso el Señor depura el corazón de su liderazgo para que Él no sea dulce a las fuerzas demoníacas y para que pueda agradar al Señor. Porque recuerda que el Señor declara ya en Santiago 4 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea que aprender mansedumbre y aprender humildad no es cualquier cosa, es una responsabilidad de liderazgo, realmente aprender a ser humilde y manso en su corazón, para que pueda honrar y agradar a Dios verdaderamente. Entonces, Moisés, sacado de Egipto, el Señor lo saca de allí, 40 años no, todavía tenía mucha fuerza natural, pero a los 80 años, con la terapia de la oveja, el corazón de Moisés había sido cambiado, su corazón había sido transformado, ya ni siquiera tenía confianza en sí mismo, como lo declara ahí el capítulo 4, donde Moisés le dice al Señor, de todas maneras, Señor, envía a otro porque yo no soy la persona correcta, ni siquiera sé hablar, Faraón no me va a creer, ¿quién soy yo para ir por allá? Entonces, mira, es muy diferente ese Moisés de 80 años al Moisés criado en Egipto. Porque ese de Egipto sí, uy, sí, yo soy el líder, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer en mis fuerzas, es que nos vamos a unir, espera y verá. Pero este líder de 80 ya es un hombre lastimado, es un hombre herido, es un hombre herido, me refiero a que Dios le quitó su fuerza natural para poder establecerlo como en su liderazgo, como un hombre de Dios que pudiera llevar las ovejas, ya no las ovejas animalitos, sino pastorear a un pueblo muy numeroso. Porque cuando Israel sale de la tierra de Egipto al desierto, son un poco más de casi 3 millones de gentes lideradas por Moisés. Si este hombre no hubiera tenido la tenacidad de buscar al Señor y el corazón centrado en el Señor, hubiera acabado con toda la gente. Pero ese pueblo rebelde necesitaba un intercesor, un hombre manso, un hombre que pensara en la vida, que pensara en la eternidad de ellos, como lo hizo Moisés, un hombre tremendo para interceder, uno de los que menciona la Biblia junto con Samuel, los dos intercesores, de los dos intercesores más poderosos que tuvo el Antiguo Testamento, citado por los profetas. Samuel y Moisés, dos intercesores demasiado poderosos, que el Señor los puso diciendo, si aunque esos hombres se pusieran delante de mí a orar, yo no perdonaría el pecado. O sea, Moisés y Samuel lograron conmover el corazón de Dios a favor de una nación de manera espectacular. Entonces, vemos nuevamente allá en Éxodo capítulo 3 cómo el hombre que es tratado por el Señor, acomodado ya en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios, Dios allá en Éxodo 3 le anticipa lo que habría de suceder con el pueblo, que los llevaría a la tierra de Canaán, que irían ante el monte Ored para adorar, que los ancianos del pueblo le creerían, uh, que heriría la tierra de Egipto con muchas señales y que ellos saldrían con mucha riqueza. Le anticipa todo. Le da la señal de la mano metida en el pecho que se convierte, que sale leprosa, y la vara que se convierte en serpiente, y aún le anticipa que él convertiría las aguas en sangre. Le anticipó ese primer milagro tan poderoso que harían delante de Faraón. En el capítulo 4, versículo 14, le dice, cuando Moisés le argumenta que él no es el hombre, el Señor le dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Entonces, mira que Dios le trae paz al corazón de Moisés diciéndole, no te preocupes, yo voy a poner a tu hermano Aarón a que te ayude. Y en el versículo 18, su suegro lo despide en paz. O sea, él se despide de su suegro y él le da la bendición. Mira cómo todo va cuadrando cuando un liderazgo es puesto por Dios. No está peleando con los papás, no está peleando con el suegro, no está peleando con las familias.
el suegro le dice, ve en paz a hacer lo que el Señor te encomendó. Aarón ya está siendo ministrado por el Señor allá en el versículo 27. Dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Todo orquestado por Dios, para que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debimos nosotros hacer como liderazgo? Estar conscientes de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No para que oremos para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Me comprendes? Porque de eso no se trata. No, yo tengo tal proyecto y lo voy a poner en las manos de Dios. Espera y verá. Dice, bueno, eso te va a traer mucha fatiga porque el líder de Dios no hace proyectos así. El líder de Dios espera cuál es la dirección de Dios para su vida. Estos hombres no vinieron a diseñar proyectos y a ponerlos en oración para ver si Dios los respaldaba o no los respaldaba. Ellos vinieron fue comisionados, delegados por el Señor. Desde un principio Moisés fue llamado de una manera espectacular. Imagínate todo un plan con lo de la arquilla puesta allá en los juncos para que cuando pasara la hija de Faraón lo recogiera, terminó viviendo en la casa de Faraón. O sea, es innegable que Moisés era el hombre de Dios, pero ese hombre de Dios necesitaba ser tratado por Dios para que ejerciera su liderazgo como Dios quiere. Cuando el Señor llamó a Saulo, dijo, instrumento escogido me es este. O sea, Saulo era el instrumento escogido por Dios. No era Dios el instrumento escogido por Saulo para que hiciera Dios lo que Saulo quería. No es así, hermanos. Así no funcionan las cosas del Señor. Somos nosotros los que nos sometemos a Dios, los que le preguntamos a Él, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde es que tú me quieres conducir? Porque eso de empezar planes y proyectos con el diablo y después pedirle a Dios que los bendiga, pues qué terrible es. Personas uniéndose en yugos desiguales y después orando para que Dios cuadre todo, cuando el Señor había dicho no es por ahí, ¿cierto? Haciendo negocios que son ilícitos y después que queriendo que Dios los libre. Entonces, mira esa mezcla tan impresionante, ¿no? Vamos a oír al Señor, vamos a estar conscientes de su presencia y vamos a movernos hacia el lugar que el Señor quiera que nosotros nos movamos. Así es como lo vamos a hacer en este tiempo, porque la Escritura lo declara. En este último tiempo los entendidos sabrán a dónde deben ir, los que son guiados por el Señor, los que son ministrados por su Espíritu, los que son guiados por su presencia. Así que yo te invito a que entres en esos tiempos con el Señor, esos tiempos buenos de oración, de búsqueda, a que te dejes transformar por el Señor, a que no estés argumentando al Señor como para no querer renunciar a tu pecado, a tu maldad. No traigas cosas del mundo a tu casa, no te mezcles, abandona el pecado, las prácticas pecaminosas. No tengas idolatría en tu corazón hacia estas cosas del mundo para que el Señor te pueda enviar y hacer contigo las cosas más impresionantes que tú ni siquiera has pensado que el Señor puede llegar a hacer. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que Dios te dé más de Él, más de su fuerza, que el Señor haga de ti un hijo suyo usado tremendamente para su gloria. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.